Buenos días, hermanas. Este es el tema número 36 y hoy jueves 14 de mayo quiero compartirles una cita bíblica que se encuentra en el libro de Números. Yo he titulado el tema de hoy ¿Fastidiados? Y vamos a leer el capítulo 21 del versículo 4 al 5 y dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Quiero hablarles un poquito del contexto de lo que rodea a estos versículos. Y en el capítulo 20, en el versículo 14, a partir del versículo 14, el Señor nos narra una historia de cómo Moisés manda mensajeros a la tierra de Edom para pedirle que le deje atravesar este pueblo. Este no era un territorio que Dios le iba a dar a Israel, por eso no era necesario que Israel conquistara Edom. Y también recordemos que los edomitas eran descendientes de Esaú. Esaú fue hermano de Jacob. Jacob fue quien se convirtió en Israel. Por lo tanto, los israelitas y los edomitas eran como parientes lejanos. Entonces el Señor permite que Israel no conquiste, o no era el plan de Dios que Israel conquistara la tierra de Edom. Solamente era necesario que la atravesara. Por eso Moisés envía mensajeros hacia el rey de Edom para que le diga: permítenos atravesar tu territorio. Pero el rey de Edom le dice que no va a dejarlos pasar, y a pesar de las insistencias de Moisés, el rey de Edom está aferrado en su decisión y dice: no vas a pasar por aquí. Bueno, Moisés deja el asunto así, y en el versículo 21, en el capítulo 21, en los primeros versículos del 1 al 3, nos narra la palabra de Dios cómo un rey llamado Arad quiere hacer guerra contra Israel y viene y efectivamente los ataca. Pero el pueblo de Israel ora a Dios y Dios le da la victoria a Israel contra este pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo el día de hoy? Realmente mucho. Después de que Israel tiene esta victoria, por haber clamado a Dios, ellos esperaban que también tuvieran una respuesta favorable con el asunto de atravesar la tierra de Edom. Pero el Señor no permite que sea así. Él tenía otros propósitos, otros planes. Y aún las pruebas, recuerden que lo hemos insistido, una prueba puede sacar lo mejor o lo peor de ti. Es que la prueba solamente va a poner en evidencia qué es lo que hay dentro de ti. Va a poner en evidencia tu fe, si es que realmente la tienes. Pero cuando estamos en dificultades, nuestra verdadera condición sale. Y esto fue lo que pasó, y por eso el Señor permitió que el asunto de atravesar la tierra de Edom no fuera resuelto favorablemente para Israel. Él permitió que el rey de Edom no les diera permiso. Eso significaba que Israel tenía que pasar más tiempo en el desierto y que iban a tardar más días para llegar a su destino. Y ellos lo sabían. Era más fácil atravesar la tierra que rodear la tierra. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que Dios no contestó favorablemente el asunto de atravesar la tierra de Edom, como lo había hecho con el rey Arad, se desanimaron. O sea, tan pronto se les olvidó que Dios les acababa de dar una victoria. Entonces ellos se desanimaron, y es cuando vienen estos dos versículos. Por eso dice que ellos se desanimaron y hablaron contra Moisés y contra Dios, sobre todo contra Dios. Y esto es algo que repetitivamente hace el pueblo de Israel. Para este entonces, Israel ya llevaba bastantes años en el desierto.
No acababan de salir, ya habían vivido muchas cosas. Ya estaban más cerca de la tierra prometida. Pero ellos, en su queja delante de Dios, una vez más vuelven a mencionar a Egipto, aquello a lo cual fueron esclavos años atrás. Ya ni siquiera tenía poco, ya eran años atrás. Y ellos seguían recordando a Egipto como si fuera un buen recuerdo cuando vivieron en esclavitud, cuando fueron sometidos a trabajos horribles. Y aún así ellos hablaban como si Egipto fuera mejor que estar en el desierto con Dios. Y quiero hacer énfasis en 3 palabras. La palabra desánimo, la palabra fastidio y la palabra liviano. Y quiero hablar de su significado. La palabra desánimo en su original significa ser corto, acortar la paciencia, ser pequeño, estar molesto y estar afligido. Ellos sintieron desánimo porque las cosas no salieron como ellos querían o como ellos habían pensado. Y como la palabra desánimo significa acortar la paciencia. Y por absurdo que parezca, ellos acortaron la paciencia al plan de Dios. Dios tenía un propósito por el cual ellos tenían que caminar más de lo que ya habían caminado. Realmente el tiempo que se tardaron en el desierto fue un tiempo incomprensible. No se puede alcanzar a entender por qué tardaron tanto tiempo. Bueno, estoy hablando en lo práctico. Si alguien va de Egipto a Canaán, no tarda 40 años. El ejemplo lo tenemos en José cuando hizo traer a su padre de Canaán a Egipto. No se tardó 40 años. En unos cuantos días él ya estaba en Egipto. Jacob fue en los carros del faraón y en unos cuantos días ya estaba en Egipto. Y ellos también llevaban con qué trasladarse. Y entonces, y aunque fueran caminando, iban a tardar un poco más, pero no tenían por qué tardar 40 años. Entonces ellos sabían que iban a tardar un poco más de tiempo y el propósito de Dios no les quedaba claro y ellos acortaron su paciencia al propósito y al plan de Dios. Ya no le tuvieron paciencia a Dios. Esto da risa. Da risa. Se sintieron molestos y se afligieron porque Dios no contestó favorablemente y el rey de Edom no dejó pasar. Pero en realidad, como les repito, salió su verdadera condición, lo que ellos realmente sentían, lo que ellos tenían en su corazón desde hace ya tiempo, pero no lo habían expresado. Y esto fue que ellos sentían fastidio, fastidio. Y la palabra fastidio significa otra vez estar afligido, otra vez. O sea, tiene mucha relación el desánimo con el fastidio. Cuando tú te desanimas, te estás sintiendo fastidiada de los planes de Dios. Y fíjense, el significado es más feo. Fastidio significa detestar, aborrecer, sentir odio, aborrecimiento o temor repugnante. Esto me sorprendió. Me sorprendió porque ellos dijeron de qué estaban fastidiados. Ellos dicen, en el versículo 5, ellos dicen, pues no hay pan ni agua. ¿Por qué están diciendo eso? Si apenas en el capítulo 20 nos dice el Señor que Él hizo brotar agua de la roca. Pero ellos dicen, aquí no hay pan ni agua. Pero si todos los días llovía maná del cielo, pan del cielo. Pero ellos no consideraban valiosa ni esa agua que brotó de la roca, ni ese pan que caía del cielo, y ellos dijeron, estamos fastidiados de este pan. Y lo dijeron tal cual, así de sorprendente. Detestamos, aborrecemos este pan. Y por si fuera poco, ellos le rematan poniéndole un adjetivo a este pan. Lo llaman liviano. Liviano. Uno piensa liviano, pues, o es algo ligerito, ¿no?
algo que no les caía pesado. No, fíjense, la palabra liviano en el original hebreo significa despreciable sin valor. Una cosa que no pesa, que no tiene un peso en la balanza que lo hace sin valor. Ellos nunca valoraron la provisión de Dios, nunca. Y sintieron fastidio del pan que cae del cielo. ¿Y qué aplicación podemos tener nosotras, hermanas, con estos versículos? La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús es el pan de vida. Él dijo a sus discípulos, yo soy el pan que cae del cielo. El que de mí come no tendrá hambre, el que de mí bebe no tendrá sed. Él es esa roca del cual brota el agua viva. Espiritualmente hablando, Él es ese pan de Dios. Él es la palabra de Dios, ese es nuestro pan diario. Como el maná llovía a diario sobre el desierto para que Israel saliera y recogiera el pan y comiera y no muriera de hambre en el desierto. Y dice la palabra de Dios que este pan tenía un sabor delicioso como gourmet, una comida fina, especial. Tenía los nutrientes necesarios para que ellos estuvieran bien alimentados. Pero ellos se atrevieron a decir que en el desierto no había pan ni agua. Y lo único que había era eso, que no vale. Eso, livianito. Fíjense cómo se refirieron al pan de Dios. Ahora, hermanas, cuando tú te encuentras en algún problema y Dios no responde de la manera que tú piensas, ¿te desanimas? A mí me duele mi corazón cada que alguna dice, estoy desanimada. ¡No! No puedes estar desanimada. ¿Se te acortó la paciencia a los planes de Dios? ¿Acaso te has fastidiado del pan que cae del cielo? Más claro, ¿te has fastidiado de Jesús? ¿Te has fastidiado de su palabra? ¿Consideras que su palabra es algo sin valor? No, hermanas, no. Fíjense, esto es algo tan grave, que dentro de las quejas que Israel tuvo, el Señor siempre aplicó una disciplina, pero yo creo que una de las peores disciplinas que hizo, con las que trató con Israel, fue esta. Continúa diciendo el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. O sea, serpientes venenosas. Al instante, cuando ellos dijeron, fíjense, o sea, qué horror, ellos estaban diciendo, estamos hartos de este pan, estamos hartos de ti, Dios. Y entonces el Señor dijo, si no me eligen a mí, eligen lo que es contrario a mí. Y Dios es bendición, Dios es sanidad, Dios es vida. Y ellos estaban eligiendo la muerte. Y envía estos animales, las serpientes, que recuerden que las serpientes simbolizan el pecado, simbolizan la maldad. Dijo, ¿no me eligen a mí? ¿De verdad mi pan tan delicioso que cae del cielo, no lo prefieren? ¿Prefieren las serpientes? Bueno, fueron las serpientes venenosas y mordieron al pueblo. Imagínense, yo creo que de una manera sorprendente, milagrosa también, caían las serpientes, no sé de dónde, tal vez del cielo o tal vez surgieron de la tierra, no sé, la Biblia no nos lo especifica, pero de repente habían muchísimas serpientes, muchísimas, porque recuerden que el pueblo de Israel era numeroso. Muchísimas, yo creo que el piso no se veía del color que era, no se veía la arenita del desierto, se veía oscuro, y se veía cómo se movían las serpientes y mordían al pueblo de Israel, y al que era mordido, ese moría. Aún después el Señor en su misericordia
y Moisés ora a Dios porque el pueblo pide que ore. No puedo decir que se arrepiente, porque el que se arrepiente no vuelve al pecado, y ellos volvían y volvían a su pecado. Pero ellos piden y el Señor da una provisión. Hoy no les quiero hablar de eso, hoy les quiero hablar del fastidio que tuvieron ellos. Hermanas, ¿acaso hemos sentido desánimo o fastidio por las cosas de Dios? ¿Por el propósito de Dios en tu vida? ¿Fastidiadas estamos? No, hermanas. Claro que no. Cuando te encuentres en medio de alguna situación donde el Señor te haya dicho no, Señor, ayúdame en esto, y el Señor te dice no, no sientas fastidio de sus planes. No menosprecies su palabra. Él tiene un plan eterno, un propósito eterno para tu vida. Y sin lugar a dudas, la decisión que Él haya dado y la respuesta que haya dado a tu oración es la mejor, aunque te haya dicho que no. Aunque tú le hayas pedido algo y Él te dijo, no, no te lo puedo conceder. Sin lugar a dudas, es lo mejor. Así que nunca te desanimes. No sientas fastidio por su palabra. No llames cualquier cosa a su palabra. Al contrario, deleítate en el Señor. Deleítate en Él. Y el propósito eterno que Él tiene para ti será cumplido. Que Dios te bendiga, hermana.